La ciudad seguía igual. Las mismas calles. Las mismas luces. Las mismas personas con rostros falsos y sonrisas hipócritas. Pero Isabella Montenegro ya no era la misma. 5 años atrás, la humillaron, la traicionaron y la destruyeron. Hoy, ella regresaba. Y esta vez, no sería la víctima. 5 años antes, Isabella era la hija perfecta de la familia Montenegro. Educada. Elegante. Amada por todos. Estaba comprometida con Gabriel Salazar, el hombre que creyó su destino. Él le prometió amor eterno. Le prometió estar a su lado siempre. Le prometió que jamás la traicionaría. Pero todas las promesas resultaron ser mentiras. Porque en una sola noche, Isabella lo perdió todo. Descubrió a Gabriel en la cama con su mejor amiga. Y antes de poder confrontarlo, su familia la utilizó como chivo expiatorio de un escándalo financiero. Falsificaron pruebas. La acusaron de fraude. Y la enviaron a prisión sin darle oportunidad de defenderse. Por más que gritó su inocencia, nadie la escuchó. Y cuando se encontró sola en una celda oscura, comprendió una verdad devastadora. Nunca había sido más que una pieza descartable en el juego de poder de su familia. Pero ahora, el tablero había cambiado. Y esta vez, ella haría las reglas. El sonido de sus tacones resonó en el lujoso vestíbulo del hotel más exclusivo de la ciudad. Isabella Montenegro estaba muerta. Ahora, todos la conocerían como Isabella Ferrer. La misteriosa empresaria que regresaba del extranjero con una fortuna y una reputación impecable. Había borrado su pasado. Un nuevo apellido. Un nuevo rostro, endurecido por los años. Una nueva mujer que ya no se dejaría pisotear. Observó la ciudad desde el ventanal de su suite. Los nombres de aquellos que le arrebataron todo desfilaron en su mente. Gabriel Salazar. Camila Duarte, su antigua mejor amiga. Y por supuesto, su propia familia, los Montenegro. Todos pagarían. Uno por uno. El primer paso de su plan estaba en marcha. Y lo único que tenía que hacer era esperar el momento perfecto para hacer su jugada. El evento más importante del año estaba a punto de realizarse. Una gala de caridad organizada por los más poderosos de la ciudad. Un lugar donde se cerraban tratos, se sellaban alianzas y, sobre todo, donde su pasado y su futuro finalmente se encontrarían. Ella ya no era la joven ingenua que una vez confiaba en todos. Ahora, era la mujer que nadie podía ignorar. Y cuando cruzara esas puertas, su verdadero juego comenzaría. Lo que no sabía era que esa noche no solo enfrentaría a sus enemigos, sino que también conocería a alguien que cambiaría su destino para siempre. La noche de la gala había llegado. El evento donde las máscaras eran más gruesas que las joyas y donde los secretos se susurraban entre copas de champán. Para muchos, era una noche de celebración. Para Isabella, era el primer movimiento en su juego de venganza. Cuando cruzó la entrada del lujoso salón de eventos, todas las miradas se giraron hacia ella. Nadie la reconoció. Era la misma ciudad, la misma élite, pero Isabella Montenegro había desaparecido. Ahora, todos la conocerían como Isabella Ferrer. Y antes de que terminara la noche, alguien recordaría su nombre. Caminó entre la multitud con pasos seguros. Los murmullos comenzaron a surgir entre los invitados. ¿Quién es ella? Dicen que acaba de regresar del extranjero. He oído que es una inversionista con mucho poder. Perfecto. Cada palabra que susurraban era exactamente lo que ella quería. Pero entonces, su mirada se cruzó con un rostro que no había visto en años. Gabriel Salazar. Él no la reconoció al principio. ¿Cómo podría? 5 años habían pasado desde que la había traicionado. Desde que la destruyó sin pestañear. Ahora, Isabella ya no era la mujer ingenua que una vez le creyó todo. Él levantó su copa con una sonrisa encantadora. No creo haber tenido el placer de conocerte antes. El veneno en su voz era casi dulce. Isabella Ferrer, respondió ella con una sonrisa fría. Él extendió la mano, y ella, con un control impecable, la estrechó. Podía sentir su piel arder de rabia, pero no era el momento de perder el control. No aún.
Gabriel inclinó la cabeza con interés. Ferrer. Me suena familiar. Eso espero, respondió Isabella. Porque estoy aquí para quedarme. Él sonrió, sin darse cuenta de que la mujer que tenía enfrente no estaba allí para impresionarlo, sino para destruirlo. Isabella continuó recorriendo la gala, asegurándose de captar la atención de las personas correctas. Pero entonces, un nombre hizo que se detuviera en seco. Alejandro Ferrer. El apellido no era coincidencia. Los Ferrer eran una de las familias más poderosas del país. Empresarios, magnates, tiburones financieros. Y él, Alejandro Ferrer, era el más peligroso de todos. Lo había visto en las noticias. Hombre de negocios despiadado, sin escrúpulos, dueño de una de las corporaciones más influyentes. Y lo más importante. Alguien que odiaba a Gabriel Salazar tanto como ella. Cuando lo vio de pie al otro lado del salón, entendió algo de inmediato. Si quería que su venganza fuera perfecta, él sería el aliado ideal. Decidida, Isabella se acercó. Alejandro la miró con curiosidad cuando ella se detuvo a su lado. Isabella Ferrer, se presentó. Él no respondió de inmediato. Su mirada se deslizó lentamente sobre ella, como si estuviera analizándola pieza por pieza. Finalmente, tomó su copa y la alzó en su dirección. Alejandro Ferrer. Lo sé. Él arqueó una ceja. ¿Y qué es lo que sabes exactamente? Isabella sonrió, pero sus ojos no mostraron calidez. Sé que tienes muchos enemigos. Alejandro rió entre dientes. Eres directa. Me gusta eso. No he terminado. Adelante. Isabella se inclinó apenas un poco más cerca. Y sé que tenemos al menos un enemigo en común. Los ojos de Alejandro brillaron con un destello peligroso. Hubo un instante de silencio entre ambos. Una pausa en la que ninguno se movió. Hasta que finalmente, él dejó su copa en la mesa y la miró con intensidad. Cuéntame más, Isabella Ferrer. Y con esas palabras, Isabella supo que acababa de hacer su primera jugada. Pero lo que no esperaba era que Alejandro Ferrer también tenía su propio juego. Isabella sabía que Alejandro Ferrer no era un hombre fácil. Para la mayoría, era un enigma. Para el mundo de los negocios, una amenaza. Para sus enemigos, la pesadilla que no querían enfrentar. Y ahora, ella estaba sentada frente a él. Sosteniendo su copa con elegancia, Alejandro la observaba con una mezcla de diversión y curiosidad. Así que tenemos un enemigo en común, dijo finalmente. Parece que sí. ¿Y qué esperas que haga al respecto? Isabella apoyó los codos en la mesa y sostuvo su mirada. Lo que mejor sabes hacer. Alejandro soltó una risa baja, llena de interés. ¿Y qué crees que sé hacer? Destruir a quien se interpone en tu camino. Hubo un momento de silencio. Luego, Alejandro se inclinó un poco más hacia ella. Eso depende, susurró. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Isabella Ferrer? Isabella sabía que esta era su oportunidad. No podía cometer errores. No podía flaquear. Así que tomó aire y dejó caer su carta con la mayor naturalidad posible. Gabriel Salazar y mi antigua familia me traicionaron. Perdí 5 años de mi vida por su culpa. Alejandro no parpadeó. Lo sé. La confesión la tomó por sorpresa. ¿Lo sabías? Él giró lentamente su copa en la mano. Sé muchas cosas, Isabella. Entonces, sabes que quiero venganza. Eso es evidente. Y tú también lo quieres. Alejandro sonrió con la confianza de alguien que ya había calculado 3 pasos adelante. Tal vez. Entonces trabajemos juntos. Alejandro apoyó la barbilla en su mano, observándola con interés. ¿Y qué me ofreces a cambio? Isabella sostuvo su mirada sin dudar. ¿Qué es lo que quieres? Alejandro dejó su copa sobre la mesa y la miró con intensidad. Quiero que seas mía. Silencio. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Isabella no se movió. No bajó la mirada. Define, ser tuya, dijo, con voz firme. Alejandro sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Que juegues este juego conmigo.
Que seamos un equipo, en todo. El aire entre ambos se volvió más denso. Isabella sabía lo que Alejandro estaba haciendo. Midiéndola. Probándola. Así que se negó a parpadear primero. Si eso significa destruirlos juntos, entonces acepto. Alejandro sostuvo su copa y la alzó en un brindis silencioso. Bienvenida al juego, Isabella. Y con ese pacto sellado, Isabella entendió algo importante. Alejandro Ferrer no solo era su mejor aliado. También era el hombre más peligroso con el que había cruzado su camino. Y lo peor. Era que no podía evitar sentirse atraída por él. Días después, el trato entre Isabella y Alejandro se había hecho oficial. Él tenía los recursos. Ella tenía la información. Juntos, eran imparables. Pero había un problema. Alejandro jugaba con sus límites. Alejandro se acercaba demasiado. Alejandro la miraba de una manera que la hacía dudar de todo. Y lo peor. Isabella empezaba a bajar la guardia. No puedes confiar en él. Esto es solo venganza. No olvides por qué estás aquí. Pero entonces, una noche en la oficina de Alejandro, todo cambió. Él se acercó lentamente. La atrapó contra el escritorio con su mera presencia. Y con su voz baja, llena de peligro, le susurró. Dime, Isabella, ¿realmente crees que solo estoy interesado en la venganza? El corazón de Isabella se aceleró. Porque, por primera vez, no estaba segura de la respuesta. La primera fase de su venganza estaba en marcha. Isabella había vuelto a la ciudad como una mujer nueva. Un nuevo nombre. Un nuevo poder. Una nueva oportunidad de hacer pagar a quienes la traicionaron. Y con Alejandro Ferrer como su aliado, ya no había marcha atrás. Pero el problema con jugar con fuego es que tarde o temprano, te quemas. Isabella entró a la torre corporativa de los Montenegro con pasos firmes. 5 años atrás, este lugar era su hogar. Ahora, era su campo de batalla. Cada paso que daba resonaba en los pasillos con autoridad. Nadie la reconoció. Pero todos la miraban. Había rumores sobre ella. La misteriosa Isabella Ferrer. La mujer que había aparecido de la nada y ya estaba causando estragos en el mundo empresarial. Y antes de que el día terminara, alguien más recordaría su nombre. Se detuvo frente a la gran oficina de su hermano mayor, Esteban Montenegro. El hombre que la había vendido. El hombre que la había traicionado. Isabella exhaló lentamente, conteniendo la rabia. Luego, sin más preámbulos, abrió la puerta y entró. Esteban levantó la mirada con evidente molestia. ¿Quién te dio permiso para entrar? Isabella sonrió con frialdad. No necesito permiso. Él frunció el ceño. ¿Quién eres? Ella sostuvo su mirada. Saboreó ese instante. La ironía de que su propio hermano no tuviera idea de que estaba frente a él. Isabella Ferrer, dijo con calma. El nombre no le dijo nada. Pero la confianza con la que ella lo dijo, sí. Ferrer, repitió, analizándola. Isabella avanzó un paso. He venido a hacer negocios contigo. Él apoyó los codos sobre el escritorio, con una sonrisa calculadora. ¿Negocios? Quiero comprar el 20% de las acciones de los Montenegro. Esteban dejó escapar una risa burlona. No están en venta. Todo tiene un precio. ¿Por qué crees que te las vendería? Porque si no lo haces, me haré de ellas de todas formas. La expresión de Esteban se endureció. Y por primera vez en años, Isabella se sintió en control. Esa misma noche, Isabella asistió a una cena de negocios con Alejandro. Todo salió según lo planeado. Hasta que un rostro indeseado apareció entre la multitud. Gabriel Salazar. Isabella se obligó a mantener la calma. No podía darle el gusto de saber que aún despertaba rabia en ella. Gabriel la miró con una sonrisa encantadora, sin saber quién era realmente. Isabella Ferrer, qué placer conocerte. Ella sonrió con frialdad. El placer es todo mío. Pero entonces. Alejandro se interpuso entre ambos. Gabriel levantó una ceja con interés. No sabía que eras tan territorial, Ferrer. Alejandro sostuvo su mirada con frialdad.
No me gusta que los insectos molesten lo que es mío. Silencio. Las palabras cayeron como una bomba en el aire. Gabriel miró a Isabella con una nueva expresión. Interés. Curiosidad. Y algo más peligroso. Sospecha. Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro lo fulminó con una sola frase. Aléjate de ella. El desafío estaba lanzado. Gabriel sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. Nos veremos pronto, Isabella. Ella no respondió. Solo lo vio alejarse, sabiendo que el juego estaba avanzando más rápido de lo que había esperado. Y cuando volvió a mirar a Alejandro, su corazón latía con fuerza por razones equivocadas. Porque si antes pensó que solo lo necesitaba como aliado, ahora, no estaba tan segura. El juego avanzaba más rápido de lo que Isabella había planeado. Su regreso estaba causando impacto. Sus enemigos empezaban a moverse. Las piezas del tablero se alineaban como ella quería. Pero lo que no había previsto era que Alejandro Ferrer se convirtiera en una distracción. Y lo peor de todo es que tal vez ya no era solo una distracción. Tal vez se estaba convirtiendo en algo más. Después de su enfrentamiento con Gabriel en la cena, Isabella no había podido dormir. No porque tuviera miedo, sino porque aún podía escuchar la voz de Alejandro en su cabeza. No me gusta que los insectos molesten lo que es mío. Esas palabras la habían descolocado más de lo que quería admitir. Porque si Alejandro solo la veía como una aliada en la venganza, ¿por qué la protegía como si fuera algo más? Y peor aún, ¿por qué una parte de ella no lo odiaba? Sacudió la cabeza. No tenía tiempo para eso. Lo importante ahora era mantenerse firme en su plan. Nada podía distraerla. Ni siquiera él. Días después, Isabella fue a la oficina de Alejandro para discutir la siguiente fase del plan. Pero al entrar, lo encontró apoyado contra su escritorio, con los brazos cruzados. Mirándola de esa manera que la hacía sentir atrapada. Llegas tarde, dijo con calma. No sabía que éramos tan puntuales, respondió ella, fingiendo desinterés. Alejandro no sonrió. ¿Estás evitando hablar de lo que pasó en la cena? No hay nada que hablar. Ah, ¿no? No. Alejandro se acercó lentamente. Entonces dime, si realmente no significa nada, ¿por qué te pusiste tan tensa cuando dije que eras mía? Isabella sintió su corazón acelerarse. Pero mantuvo su expresión fría. Porque no lo soy. Alejandro la observó por un largo momento. Entonces, con una calma peligrosa, inclinó el rostro hasta quedar a solo centímetros de ella. Aún. El aire se volvió denso. Los ojos de Alejandro la atrapaban, analizándola, esperando una reacción. Isabella se negaba a ceder. Porque si cedía, sabía que sería su fin. Así que se obligó a mirarlo con la misma intensidad. No mezcles esto con otras cosas, Ferrer. Alejandro sonrió levemente. ¿Otras cosas? Nuestra alianza es solo por venganza. Claro. Nada más. Lo que digas, Isabella. Pero su tono de voz decía lo contrario. Y eso era lo que más la inquietaba. Porque por primera vez en años, alguien la hacía sentir vulnerable. Y lo peor era que ese alguien no era su enemigo. Esa misma noche, Isabella asistió a una gala benéfica. Todo transcurría como había planeado, hasta que recibió un mensaje inesperado. Sal afuera. Tenemos que hablar. No hagas una escena. Era de Gabriel. Isabella apretó los dientes. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Que él sospecharía de ella. Pero cuando salió al balcón donde él la esperaba, no estaba preparada para lo que encontró. Gabriel no estaba solo. A su lado, Esteban Montenegro la observaba con el ceño fruncido. Su hermano. El hombre que la había vendido sin pestañear. Sabemos quién eres, dijo Esteban con frialdad. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No dejó que se reflejara en su rostro. No sé de qué hablas. Gabriel soltó una risa baja. No juegues con nosotros, Isabella. Pensaste que podías regresar sin ser reconocida, pero aquí estamos.
Ella los miró con la misma calma que había practicado durante años. ¿Y qué planean hacer al respecto? Esteban cruzó los brazos. Eso depende de ti. Gabriel dio un paso más cerca. Tal vez podamos hacer un trato. Isabella no se movió. No les daría la satisfacción de verla afectada. Pero antes de que pudiera responder, una nueva voz interrumpió la conversación. No va a hacer ningún trato con ustedes. Los tres se giraron. Alejandro Ferrer estaba en la entrada del balcón, con las manos en los bolsillos y los ojos oscuros. Pero lo que más llamó la atención de Isabella era el peligro en su expresión. No había rastro del hombre arrogante y juguetón de antes. Ahora, Alejandro Ferrer se veía exactamente como lo que era. Un depredador. Y ella nunca lo había visto tan furioso. Esteban miró a Alejandro con desdén. No es asunto tuyo, Ferrer. Cuando se trata de Isabella, todo es asunto mío, respondió Alejandro con voz letal. Gabriel sonrió con burla. ¿Así que es cierto? ¿Estás con ella? Alejandro sostuvo la mirada de Gabriel. No lo estoy. Entonces, ¿qué haces aquí? Alejandro inclinó la cabeza. Asegurarme de que ambos sigan con vida. La amenaza flotó en el aire. Gabriel y Esteban se quedaron en silencio. Finalmente, Gabriel soltó una risa falsa. Parece que Isabella encontró un nuevo protector. Alejandro ni siquiera pestañeó. No es una cuestión de protección. Es una cuestión de lealtad. Sus palabras hicieron que Isabella lo mirara de inmediato. Porque en toda su vida, nadie había dicho algo así por ella. Nadie se había puesto de su lado de esa forma. Y eso la aterrorizó más que cualquier otra cosa. Porque la venganza era sencilla. Pero Alejandro Ferrer era algo con lo que no había contado. Y ahora, Isabella no estaba segura de poder controlarlo. Ni a él. Ni a sí misma. El enfrentamiento en el balcón había cambiado todo. Gabriel y Esteban ahora sabían la verdad. Isabella ya no tenía la ventaja del anonimato. Su venganza, tan cuidadosamente planeada, estaba en riesgo. Pero lo que más la inquietaba no era eso. Era Alejandro Ferrer. Y la forma en que la había defendido sin dudar. Porque Alejandro no hacía nada sin un motivo. Y ahora, Isabella se preguntaba qué esperaba de ella realmente. Esa noche, mientras Isabella regresaba a su hotel, un mensaje llegó a su teléfono. Cuidado. Estás jugando con fuego. Sin remitente. Sin pistas. Pero Isabella sabía exactamente de quién venía. Gabriel Salazar no iba a quedarse quieto. Ella lo había desafiado. Y ahora, él iba a contraatacar. Pero lo que Gabriel no entendía era que Isabella no pensaba huir. Si quería una guerra, la tendría. Al día siguiente, una noticia estalló en los medios. Isabella Ferrer, acusada de fraude financiero. Isabella se quedó helada. Había esperado un ataque. Pero no tan rápido. No tan agresivo. Los Montenegro y Gabriel no habían perdido el tiempo. Fabricaron pruebas. Manipularon la prensa. Y de la noche a la mañana, la convirtieron en la villana de la historia. Exactamente como lo hicieron 5 años atrás. Pero esta vez, Isabella no era la misma. Y no pensaba perder. Su teléfono sonó. ¿Dónde estás? La voz de Alejandro sonó grave, más seria de lo habitual. En mi hotel. Voy por ti. No necesito. No lo pedí, Isabella. Voy por ti. Minutos después, Alejandro apareció en su suite. No sonrió. No bromeó. Solo la miró como si fuera capaz de quemar el mundo entero por ella. Van a intentar destruirte, dijo sin rodeos. Isabella cruzó los brazos. Déjalos intentarlo. Alejandro dio un paso más cerca. No puedes enfrentarlo sola. Lo he hecho antes. Y terminaste en la cárcel. El silencio cayó entre ellos. La verdad de sus palabras pesaba demasiado. Alejandro la miró con una intensidad que la dejó sin aire. Esta vez, no vas a caer. No mientras yo esté aquí. Isabella sintió su corazón latir más fuerte.
porque por primera vez en años, alguien la estaba protegiendo. Y eso la asustaba más que la venganza misma. Esa noche, Alejandro la llevó a su casa. No puedes quedarte en el hotel. No necesito. Déjate ayudar, Isabella. Ella se quedó en silencio. Y por primera vez, cedió. Mientras se instalaba en la casa de Alejandro, una verdad empezó a hacerse evidente. Él no era solo un aliado. No cuando la miraba de esa forma. No cuando se preocupaba por ella. No cuando la tocaba, incluso sin tocarla realmente. Y lo peor. No cuando Isabella ya no quería alejarse. Más tarde esa noche, Isabella estaba en el estudio de Alejandro, revisando documentos. Él entró sin previo aviso. Deberías descansar. No puedo. No vas a ganar si te destruyes en el proceso. No vine aquí para descansar, Alejandro. Él suspiró y se acercó lentamente. A veces, pareces olvidar que aún eres humana. No tengo tiempo para hacerlo. Alejandro se detuvo justo frente a ella. Yo sí. Antes de que Isabella pudiera reaccionar, Alejandro tomó su rostro con suavidad. Sus dedos fueron cálidos contra su piel. Su respiración, peligrosa y tentadora a la vez. Dime que no quieres esto, susurró él. Isabella sintió su corazón acelerarse. Pero no dijo nada. Porque no podía mentir. Porque si lo quería. Lo quería demasiado. Y entonces, él la besó. Fue un beso lento, intenso, lleno de todo lo que ambos habían estado conteniendo. Y por primera vez desde que regresó, Isabella se permitió olvidar la venganza. Porque en ese momento, lo único que importaba era él. El sabor del beso de Alejandro aún ardía en sus labios. Pero la realidad no tardó en alcanzarla. No podía permitirse este lujo. No ahora. La venganza aún no estaba completa. La guerra contra Gabriel y los Montenegro aún no había terminado. Y si había algo que Isabella Montenegro, o Ferrer, como ahora la llamaban, había aprendido. Es que los sentimientos eran una debilidad. Y ella no podía darse el lujo de ser débil. No otra vez. A la mañana siguiente, Isabella despertó en la casa de Alejandro. Había dormido poco. Porque cada vez que cerraba los ojos, revivía la forma en la que Alejandro la había besado. Con intensidad. Con necesidad. Como si ella fuera lo único en su mundo. Y eso la aterrorizaba más que cualquier amenaza de Gabriel. Cuando bajó a la sala, lo encontró sentado en el sofá, tomando café. Pensé que habías escapado, dijo él sin mirarla. Aún no. Alejandro sonrió. ¿Eso significa que planeas hacerlo? No lo sé. Él dejó su taza y finalmente la miró. Anoche no parecías tan indecisa. Isabella apretó los labios. Fue un error. Alejandro no reaccionó. Solo tomó otro sorbo de café antes de responder con calma. Dices eso, pero sigues aquí. Isabella respiró hondo. Sabía que lo que había pasado entre ellos no podía continuar. No ahora. Pero Alejandro no era un hombre fácil de ignorar. Necesito concentrarme en lo que realmente importa, dijo finalmente. Alejandro la observó en silencio, luego asintió. Bien. Terminemos con esto. Y con eso, Isabella supo que la guerra final había comenzado. Ese mismo día, los abogados de Isabella se movieron. La demanda contra Gabriel y los Montenegro salió a la luz. Isabella ya no era la víctima. Ahora era ella quien atacaba. Denunció a Gabriel por fraude y desvío de dinero. Exhibió pruebas de la corrupción de los Montenegro. Desenmascaró públicamente la red de mentiras que la envió a prisión 5 años atrás. Los medios explotaron. La ciudad entera estaba pendiente del escándalo. ¿Y los Montenegro? Por primera vez en su vida, estaban perdiendo. Pero Gabriel no se rendía fácilmente. Porque esa misma noche, Isabella recibió un mensaje. Nos vemos en el muelle. Sé que no te atreverás a terminar esto sin hablar conmigo primero. Era una trampa. Lo sabía. Pero aún así, Isabella fue. El muelle estaba oscuro y silencioso. Gabriel estaba de pie junto al agua, con una copa de whisky en la mano. Sonrió al verla.
Sabía que vendrías. Isabella no respondió. Solo se cruzó de brazos. Si me llamaste para suplicar, ahórratelo. Gabriel rió suavemente. Siempre fuiste valiente. Eso era lo que más me gustaba de ti. Curioso. También era lo que más odiabas. Gabriel dejó la copa sobre una mesa cercana. Aún podemos negociar, Isabella. Ella arqueó una ceja. ¿Negociar? Puedo retirarme del juego. Puedo dejarte la empresa. Isabella sonrió, pero sin rastro de calidez. No quiero la empresa, Gabriel. Él la miró con el ceño fruncido. Entonces, ¿qué quieres? Ella dio un paso más cerca y lo miró directamente a los ojos. Quiero verte caer. Gabriel se quedó en silencio. Luego, su expresión cambió. Se volvió oscura. Se acercó peligrosamente a ella. No te saldrás con la tuya. Eso ya no depende de ti. Gabriel estaba a punto de responder. Pero entonces, la luz de unos faros iluminó el muelle. Y varias figuras emergieron de las sombras. Policías. Gabriel giró hacia Isabella con furia. ¿Me tendiste una trampa? Ella lo miró con frialdad. Lo llamo justicia. Minutos después, Gabriel fue arrestado. Los Montenegro estaban acabados. Y por primera vez en 5 años, Isabella era libre. Pero entonces, se dio cuenta de algo. Había ganado la guerra. Pero aún tenía una batalla pendiente. Días después, Isabella se encontró de nuevo en la casa de Alejandro. No había hablado con él desde aquella noche. No desde que dijo que todo había sido un error. Pero ahora, no estaba tan segura de que eso fuera verdad. Entró a su estudio y lo encontró mirando por la ventana. «Viniste», dijo él, sin girarse. «Terminé lo que debía hacer». Alejandro se volvió hacia ella. «¿Y ahora qué?» Isabella sintió un nudo en la garganta. «No lo sé». Alejandro la miró en silencio durante un largo momento. Luego se acercó. «Dime lo que quieres, Isabella». Ella apretó los labios. Tenía miedo. Miedo de quererlo. Miedo de que fuera real. Miedo de que esta vez, el amor no la destruyera. Pero entonces, Alejandro tomó su rostro entre sus manos y susurró. «No dejes que la venganza sea lo único que te quede». Isabella sintió los ojos arder. Porque sabía que él tenía razón. Así que, con toda la valentía que le quedaba, lo besó. Esta vez, sin miedo. Esta vez, sin dudas. Porque la venganza la hizo libre. Pero Alejandro la hizo querer vivir otra vez. El pasado ya no pesaba sobre ella. Durante 5 años, Isabella Montenegro había vivido con una sola meta, venganza. Destruir a Gabriel. Hacer caer a los Montenegro. Reclamar la justicia que le arrebataron. Y lo había logrado. Pero lo que nunca esperó era que al final de la guerra, cuando la victoria era suya, descubriera que la venganza no era suficiente. Porque ahora, por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Y esta vez, no pensaba desaprovecharla. Un mes después de la caída de los Montenegro, Isabella se encontraba en un avión privado con destino a París. Su nuevo hogar. La ciudad donde podía empezar de cero. Donde su nombre ya no estaba manchado. Donde no la miraban como víctima ni como enemiga, sino como la mujer poderosa que había construido su propio destino. Y lo mejor de todo. No viajaba sola. Alejandro estaba sentado frente a ella, revisando unos documentos. Su usual expresión seria y concentrada, pero con una leve sonrisa en los labios. La misma sonrisa que había aprendido a reconocer como su forma de decir, te quiero, sin palabras. Isabella lo miró con tranquilidad. Todavía no puedo creer que hayas cerrado tu empresa en la ciudad para venir conmigo. Alejandro alzó la mirada con diversión. No cerré nada. Solo la expandí a Europa. Conveniente. Soy un hombre práctico. Isabella rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Aún le costaba acostumbrarse a la idea de que Alejandro Ferrer la había elegido. No como un trato. No como un juego. No como parte de su venganza.
sino simplemente porque la amaba. Y por primera vez, ella se permitió aceptar que también lo amaba. Horas después, cuando aterrizaron en París, Alejandro tomó su mano mientras bajaban del avión. Isabella sintió el calor de su piel y comprendió algo. Por primera vez en su vida, no estaba sola. La venganza había sido su motor. Pero Alejandro había sido su destino. Y cuando él se inclinó para susurrarle al oído, sintió que todo valía la pena. Bienvenida a tu nueva vida, Isabella. Ella sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Y por primera vez, sintió que realmente había ganado.